presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Buenos días a todos los presentes. ¿Se escucha bien, no, Juan? Eso. Seguramente. Un poquito más arriba. ¿Así? Técnico. Te quiero leer un salmo de David con el cual comenzar a reflexionar sobre un tema que terminará con una advertencia de Jesús. El Salmo 32 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acabamos de tomar el pan y el vino y yo creo que hemos tenido que ser conscientes de la felicidad tan grande que deberíamos de experimentar, esa bienaventuranza de saber que delante de Dios estamos en paz. Porque Él nos ha perdonado nuestras transgresiones y ha cubierto nuestro pecado. Porque Él, como te acabo de leer, no nos culpa de iniquidad. Realmente en eso puedes encontrar la base de la auténtica felicidad, en estar en paz con Dios. Sigue diciendo el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Mientras cayó, David envejecía, se sentía frustrado, se sentía que su vida se estaba consumiendo. Pero cuando mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo,
en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El secreto de poder disfrutar del perdón de Dios es no ocultar tu pecado, declarárselo, hacer un acto de responsabilidad y de sinceridad contigo mismo y decirle a Dios: Padre, es verdad, he pecado contra ti. No estoy haciendo tu voluntad. Perdóname. Es decir, en la confesión encontramos el primer paso para disfrutar del perdón de Dios. Es importante reflexionar sobre este tema, porque en general muchas veces caemos en la tentación de justificarnos a nosotros mismos, en no querer darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y que por lo tanto en nuestra soberbia espiritual decir: yo no estoy pecando contra Dios. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? El pecado, tal como lo explica la Biblia, es simplemente fallar, equivocarse. Concretamente la palabra pecado venía de cuando tú disparabas, por ejemplo, una flecha a un blanco y tú no le dabas en el centro, eso era pecado. Es decir, tú no habías acertado justo en el centro de la diana. Hermano, en nuestra forma de vivir acertamos siempre en el centro de la diana. ¿Cuántas veces ni siquiera le damos a la diana? Todo eso es error, todo eso es pecado. Y no debemos caer tampoco en la tentación de lo que ya Isaías nos advertía y que te voy simplemente a parafrasear medio de memoria. Hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo dulce le llaman amargo. Nosotros no podemos pervertir lo que es la voluntad, la moral de Dios. No podemos decir: bueno, vamos a cambiar el nombre a las cosas para que ya no parezcan pecado. Lo que está mal, está mal. Y Dios nos advierte de que nosotros no podemos, por nuestra propia cuenta, bajo nuestro propio criterio, decir que una cosa es buena o es mala, porque eso depende solamente de Dios el hacerlo. Si nosotros no somos capaces de reconocer nuestro pecado, ¿qué necesidad vamos a tener de ir a pedirle, a confesarle de nuestro pecado, verdad? Si alguien cree que está sano, ¿creéis que irá al médico? No. El mayor engaño que podemos tener en nuestras vidas es pensar que no estamos enfermos, que no nos equivocamos. Vivir en esa soberbia espiritual de pensar que nosotros somos lo suficientemente buenos. Y mira, hay dos formas de pecado. Porque normalmente cuando se te habla de esto, todo el mundo piensa en pecado, pero un pecado muy escandaloso, ¿verdad? No es que yo no he matado a nadie, es que yo no he robado en mi vida, no sabía qué ver. Es que yo no he hecho esto y lo otro, nos vamos siempre a pecados muy gordos, ¿verdad? Mira, cualquiera de las veces que tú apuntes a la diana y no le digas el centro, has pecado. Porque no has hecho la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Mira, en tanto que la lista sería interminable. Pero hacer lo malo es pecado, sí. Hacer lo malo es pecado. También Jesús, ponlo, por favor.
Santiago 4, versículos 16 y 17. También Jesús nos enseñó que no solamente es una cuestión de hacerlo mal. Luego Santiago lo repitió con la frase que vamos a leer en Santiago 4, 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y fíjate la percepción. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú piensas que el pecado es hacer cosas malas. Y Dios lo que te está diciendo es que si tú sabes hacer el bien y no lo haces, estás pecando. Eso es lo que se llamaría pecado por omisión del deber. Y estamos todos llamados a hacer el bien. ¿Con qué se vence el mal? Haciendo el bien. ¿Con qué se vence la oscuridad? Encendiendo la luz. ¿Con qué se detiene la corrupción? Con la sal. Y nosotros somos la sal de esta tierra. Si nosotros no nos ocupamos de hacer el bien, estamos pecando. No pienso solamente lo que ahí le no, mira, es que yo guardo muy bien mis pensamientos, no, esto lo ocupo así de lo más importante para no equivocarme, para no cometer errores graves. No te confundas. Cuando tú dejas de hacer el bien, estás pecando tanto como cuando estás haciendo algo malo. Así que, siendo conscientes de esto, y no cayendo en la trampa de buscar nuestra propia justificación, deberíamos de recordar lo que había dicho Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú también, porque yo doy por hecho que lo estamos. Y que Jesús lo quiso dejar claro en una imagen muy bonita, de la cual no te voy a leer todo el pasaje, sino solamente una frase que vosotros conocéis. Estaba Jesús sentado y estaba escribiendo el que. Y vinieron muchos hombres que se creían muy santos y justos para presentar a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y le preguntaron a Jesús, la ley dice que esta mujer debe de ser apedreada. ¿Qué dices tú, no? Recuerda ya la historia, ¿verdad? ¿Qué dices tú? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tenemos nosotros derecho a señalar y tomarnos por nuestra mano la justicia de Dios. Jesús dijo que no nos corresponde a nosotros tirar piedras. Porque muchas veces no nos damos cuenta, y nos gusta mucho esta historia. ¿Cuántas veces no estamos nosotros en ese grupo de personas donde estamos señalando a una persona porque ha cometido un pecado y estamos pidiendo que a esa persona se le condene y se le aparte? ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en ese mismo grupo de personas donde luego, si pensáramos un poco, deberíamos de avergonzarnos, bajar la cabeza, porque nosotros también somos pecadores y no tenemos derecho a tirar una piedra? Es que es fácil reconocer los pecados de los demás, pero qué difícil es ver los propios. Cuánto trabajo nos cuesta ver nuestros propios pecados. Y fíjate que, como hemos leído en el Salmo 23, hemos visto
la paz, el gozo, la bienaventuranza que podemos experimentar con el perdón. ¿Quieres que te lea en Mateo 6? Vamos a leer en el versículo 12 y luego 14 y 15. A Jesús le preguntaron: ¿por qué no nos enseñas a orar? Mateo 6, versículo 12 y luego el 14 y el 15. Jesús le preguntaron: ¿por qué no nos enseñas a orar? Y él pues recitó el famoso Padre Nuestro, que luego mucha gente repite sin tener en cuenta que Jesús mismo dijo que no usáramos vanas repeticiones, ¿verdad? Porque eso fue simplemente un ejemplo para ese momento. Pero sí podemos sacar la enseñanza que está escrita en esa oración, donde de alguna manera Jesús nos enseña a pedirle a Dios: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces no has escuchado esta frase y a lo mejor la has dicho? Pero lo normal es que nos quedemos en la primera parte de la frase: Señor, perdona en mí mis deudas. Porque luego somos incapaces de perdonar a los demás lo que nos deben. Por eso en el versículo 14 y 15 es la única aclaración o explicación que él mismo hace de su oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, es decir, si lo hacéis, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Tú quieres experimentar el gozo de que Dios no se acuerde de tus pecados, de tus deudas? ¿Quieres? Pues depende de ti. Depende de que tú estés dispuesto a perdonar a tu hermano. Porque Jesús dejó claro: si tú no perdonas a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti. Si tú perdonas a tu hermano, Dios te va a perdonar a ti. Sentirse culpable, no tener el perdón de Dios, es una enfermedad del alma, del cuerpo, del espíritu. Es algo que realmente nos atormenta. No hay cosa más mala que tener rencor. Eso te destruye. ¿Sabéis de dónde viene la palabra rencor? Era el nombre que se le daba a una libreta donde la gente, los prestamistas, apuntaban: Miguel Lozano me debe tanto, fulanito me debe tanto, este me debe tanto. Eso es el rencor. Cuando nosotros tenemos una libreta donde escribimos todas las cosas que nos deben los demás, todo lo que nosotros creemos que los demás están en deuda con nosotros. Te repito otra vez el versículo 12: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú sigues llevando la libreta del rencor en el bolsillo y en el corazón? ¿Qué pasa? Que la sangre de Cristo solamente limpió la libreta que Dios tenía contra ti, pero no es capaz de limpiar la libreta que tú tienes contra tu hermano. La sangre de Cristo ya no es lo suficientemente poderosa. ¿Quién eres tú para recordarle a los demás sus pecados? ¿Quién eres tú? Por eso Jesús, Mateo 18, vamos a leer, busca Mateo 18 y ya te voy diciendo los versículos. En Mateo 18, por si acaso seguimos teniendo dudas sobre esto, Jesús enseñaba diciendo lo siguiente. Te leo el 21 y el 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Y Pedro lo hizo con buena voluntad, diciendo, mira, es que estoy dispuesto a perdonar a mi hermano más de una, y más de dos, y más de tres. ¿Cuántas veces tú has escuchado? Mira, una vale, dos no lo sé, pero a la tercera ya no te la dejo pasar. ¿Cuántas veces lo has pensado o lo has escuchado? Pedro era más generoso de lo que nosotros somos hoy en día. Y él dijo, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como diciendo, tantas veces como haga falta. ¿Cuántas veces estás dispuesto tú a perdonar a tu hermano? No, te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone? Sin que caiga sobre él el juicio. Sin que caiga, perdón, sobre ti el juicio. ¿Cuántas veces quieres que Dios te perdone? Yo quiero que Dios me perdone todas las veces que me equivoque. Y como yo no voy a obtener el perdón si no perdono a mi hermano, yo tengo que perdonar a mi hermano todas las veces que él caiga y se equivoque. ¿Lo entiendes? O hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende y no lo practica. Una vez sí, otra vez no. Espérate que me saco la libreta del rencor. De que fulanito tal día no me saludó en medio beso. Que fulanito lo llamé y no quiso cogerme el teléfono. Oye, que es que fulanito estuve yo enfermo y es que no me llamó ni una sola vez. Todavía estamos con ese infantilismo. ¿Sabéis por qué? Porque no hemos entendido las deudas. No las hemos entendido. Por eso en este mismo capítulo, Jesús más adelante contó una parábola que yo también te voy a leer, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos, esto se lo dijo justamente después de que a Pedro le había dicho 70 veces 7, todas las veces que haga falta. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y ese uno eres tú, ¿vale? El que me está escuchando. Ese uno eres tú. Que yo ya me lo estoy poniendo peloso para mí. Ese uno que le debía 10.000 talentos al rey, eres tú. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le debía 10.000 talentos. ¿Sabes? Nosotros le debemos a Dios 10.000 talentos. Me he tomado la molestia de que tú comprendas la magnitud de la deuda que tenía este hombre. Un talento son aproximadamente 10.000 denarios. Un denario era la moneda con la que se pagaba una persona por un día de trabajo. Quiere decir que un talento, si son 10.000 denarios, significaría que un talento equivaldría a 27 años de trabajo continuo, sin descansar y sin vacaciones, para pagar un talento. Este hombre, es decir, tú y yo, le debías 10.000 talentos. Bueno, pues 10.000 talentos equivaldrían a 270.000 años de trabajo diario
sin descansar y sin vacaciones. Vamos a intentar comprender un poquito más la magnitud de la deuda. Si un hombre empezara a trabajar desde que nace a los 10 años y muriese a los 70, había trabajado 60 años. Pues para que este hombre pudiese pagar la deuda que le debía al rey, debería de haber vivido 4.500 vidas, trabajando 60 años en cada vida, sin descanso, sin vacaciones, y para darle todo lo que ganase a ese rey a quien le debía eso. ¿Comprende la magnitud de tu deuda? ¿Sabéis lo que hizo aquel siervo? O vamos a leerlo. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, es decir, un siervo como él, uno igual que, ¿vale? Uno igual que tú, que también está al servicio del rey. Y entonces, ese consiervo le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, que lo cogería por el cuello, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que el mismo siervo que estaba reclamando le había dicho al rey. Las mismas. Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, ya lo hemos entendido. O sea que Dios te ha perdonado a ti una deuda con la que no podías pagar, ni teniendo 4.500 vidas, trabajando 60 años contigo, día a día, y no podías alcanzar a pagar la deuda. Y luego, un consiervo, es decir, un hermano tuyo, uno de los que están aquí, te debe 100 denarios, que equivale a paciencia de trabajo. No a 4.500 vidas trabajando 60 años contigo, no. Te debía 100 días de trabajo, poco más de 3 meses. Y ese siervo no perdonó a su consiervo. ¿Qué hacemos nosotros cuando no somos capaces de perdonarnos los unos a los otros? Caer en esta mezquindad y esta ruindad de no darnos cuenta de que nosotros teníamos una deuda impagable con Dios y que Dios la ha pagado por nosotros. Y luego tener esa miseria espiritual de ser incapaz de perdonar a tu hermano que te debe ¿cuánto? ¿Unos días de trabajo? 3 meses de trabajo. ¿Qué pasó? Que cuando el rey se enteró, para ya no seguir leyendo la pared, cuando el rey se enteró, dijo: hombre, yo a ti te perdoné la deuda y tú no eres capaz de perdonar a tu consiervo la deuda. Ven aquí, entregarlo a los verdugos. Ya no es que lo vendiera a él, su casa, su familia y demás. No, entregarlo a los verdugos hasta que me pague todo lo que me debe. ¿Creéis que alguna vez lo podría haber pagado? No. ¿Eso te suena a condenación eterna? Sí. Eso me suena a mí a condenación eterna. ¿De verdad que quieres seguir llevando la libreta del rencor en el bolsillo? Miguel Lozano me debe 100 denarios, 100 días de trabajo. ¿Cuánto te debes que tienes a tu lado? ¿Cuánto te debes? ¿Cuánto le debes tú a Dios? ¿Dios te ha perdonado? Perdona también a tu hermano. ¿No quieres perdonar a tu hermano? Pues Dios no te va a perdonar a ti. ¿Lo quieres más claro? Pero bueno, como somos muy justos y nos creemos en el derecho de decirle las cosas en la cara, porque además somos muy sinceros y muy directos, ¿verdad? Y nos gusta decir las cosas a la cara. Bueno. Mateo 7, del 1 al 5.
también te está hablando tu maestro, tu Señor, tu Salvador, tu Pastor, aquel a quien tú le perteneces, a ese que pagó por ti, a ese al que tú perteneces, te dice esto. Mateo 5, del 1 al 5. Mateo, perdón, 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bienaventurado aquel varón a quien Dios no le tiene en cuenta sus pecados. No juzgues si no quieres ser juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Que tú eres severo e intransigente con los demás. Tú no le dejas pasar ni una a nadie. Con esa misma medida, con ese mismo patrón, te va a juzgar Dios a ti. ¿Y qué? ¿Que pensáis que no va a encontrar motivos para condenaros? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y te dice tu maestro, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sabéis quién es el que tiene la viga? El que te juzga. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. En el mismo momento que tú le estás mirando el ojo a tu hermano, a ver qué es lo que tiene, lo estás juzgando. Y cuando lo juzgas y te crees en tu buenismo religioso y fantástico de que tú eres maravilloso, te quieres acercar para quitar la paja del ojo de tu hermano, resulta que hay una viga delante de Dios. No caigamos en la soberbia espiritual de creernos mejores que los demás, porque solamente hay uno bueno, ¿verdad? Solamente hay uno que puede sacar de tu vida aquello que te estorba. Para mí, si alguien me tiene que sacar algo del ojo, prefiero que sea Cristo que lo haga. O cualquiera de vosotros que con la palabra de Dios, con mansedumbre y amor, me diga, hermano, quiero ayudarte. Pero si vienes a mí diciéndome, déjame que yo saque la paja que hay en tu ojo porque tú no ves bien, porque tú no sé qué, y tú eres culpable, y no sé qué, no sé cuánto, digo, ya está, este tiene una viga en el ojo y no sabe. El que señala es el hipócrita y soberbio. El que señala. Me acuerdo que aquí en este mismo sitio, hace 40 años, o más de 40 años, en este mismo sitio, decía Manolo Salvador, cuando tú señalas a alguien un dedo a ti, un dedo que señala a ti, este dedo le está diciendo a Dios, el Señor te está señalando a Dios, ¿no? Y los otros 3 dedos te señalan. Los otros 3 dedos me señalan a mí. Si tú no quieres que Dios te culte a ti, no utilices ningún dedo para señalar a nadie. En el momento en que lo haces, estás perdiendo todo el perdón que Dios puede darte a ti. Porque estás señalando el pecado nuestro. Porque estás condenando, porque quieres tirar la primera piedra. No estoy desvariando. Estaba diciendo desde el Salmo 32 que
no hay mayor felicidad que sentirse en armonía y en paz con Dios, porque eso es la sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu. No hay nadie que sea más feliz que saber que Dios no te condena con nada. Pero que eso depende de que tú seas honrado y sincero contigo mismo y te des cuenta de tus pecados para confesárselos a Dios. Y eres fiel y justo, como decía Juan, eres fiel y justo para perdonar tus pecados, si tú se los confiesas. Pero cuando le digas a Dios, perdóname mis deudas, recuerda que a continuación tienes que decir, igual que yo perdono las deudas de mis hermanos. Que si no eres capaz de perdonar a tu hermano, tú tampoco serás perdonado. Que por lo tanto seamos conscientes de cuán grande es la deuda que tenemos con Dios, como para estar entre nosotros con la libreta del rencor, apuntando tonterías. Porque esa libreta del rencor que tú tienes contra tu hermano ya fue limpia también con la sangre de Cristo. Y que por lo tanto, lo que deberíamos de aspirar es a tener esa paz con Dios, el perdón de Dios, pero también que tú le des el perdón a tu hermano. Que el Señor nos bendiga y nos haga ver, abrir nuestros ojos, para que no vivamos en nuestra ceguera espiritual de soberbia, de jactancia, donde nos creemos mejores y donde nos creemos con derecho a estar continuamente diciéndole a los demás que lo hacen mal. Porque aquí todos erramos en el blanco. Y el que esté sin pecado, tiene la primera piedra.